boca. Vamos a orar por lo que vamos a estar compartiendo. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por tu palabra. Gracias por el hermoso regalo de poder tener, Señor, tu palabra escrita, tu palabra revelada y la ayuda del Espíritu Santo para entenderla, para crecer en el conocimiento, Señor, de ti. Necesitamos conocerte más porque mientras más te conocemos, se despierta mayor adoración en nuestra vida hacia ti. Se despierta mayor entrega en nuestra vida hacia ti. Necesitamos una revelación constante de quién eres para que nuestro corazón decida cada día negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirte. Por amor, Señor, no por otra cosa, sino porque te amamos, porque tú nos amaste primero a nosotros, Señor. Queremos disponer nuestro corazón y disponer este tiempo para tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, ya casi terminamos nuestra serie de dónde empieza el reino. La semana que viene la vamos a terminar. Pero hemos visto una verdad muy fundamental, ¿verdad? Que el reino de Dios, ¿verdad? Comienza en el corazón, ¿verdad? Vino, se acercó con Cristo a nosotros. Y por eso es tan importante, iglesia, entender la diferencia abismal que existe entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cristo lo cambió todo. No es que cambió la ley, no es que cambió la norma, no es que ahora Dios es diferente, no, es que Cristo hizo que el reino fuera accesible para nosotros. Cristo pagó el precio por nuestros pecados y tenemos acceso a la gracia, algo que en el antiguo pacto era imposible, era solo por obras y por el cumplimiento perfecto de toda la ley y no había quien lo lograra. Entonces, definitivamente Cristo cambió todo y hemos visto que en el reino de Dios no es algo externo, sino que es algo interno, algo del corazón, algo que se despierta en nosotros cuando nacemos de nuevo y luego se expresa hacia afuera. Pero el reino de Dios, lo leíamos la semana pasada, creo, la anterior, que Jesús le dijo a los fariseos, no van a escuchar, aquí está o allá. No, porque no es algo que se ve, no es una estructura, es algo que nace en el corazón. También vimos que la efectividad del reino depende del corazón, de cómo está el terreno. No es que el reino sea efectivo, no, el reino siempre es efectivo. La semilla es perfecta. El sembrador es perfecto porque no es un hombre común y corriente como yo, sino que es Cristo mismo y el Espíritu Santo. Pero el fruto que da la palabra en nuestra vida, la palabra del reino, es distinto también porque depende de cómo está nuestro corazón. Lo estuvimos viendo y también vimos que cuando el corazón entiende el valor del reino, la vida entera cambia de prioridad. Empezamos a entender un poco más cómo están las prioridades en nuestra vida. Cuando entendemos el valor del reino, el valor de Cristo a la luz de la Biblia, empezamos a tomar decisiones por convicción y no por imposición. Y esas decisiones son las que generan fruto verdadero. Y hoy vamos a avanzar un paso más en esto que estamos entendiendo acerca del reino. Yo espero que estemos aprendiendo. Igual durante todo el año vamos a estar hablando bastante del reino, ¿verdad? Pero vamos específicamente a ver la bendición del reino o la bendición dentro del reino de Dios, ¿ok? Vamos a entenderlo porque Dios en la Biblia se muestra como un Dios que bendice. De hecho, cuando habló al pueblo de Israel, le dijo, te pongo delante de ti la bendición y la maldición, y escoge la bendición. Yo quiero que te vaya bien, yo quiero bendecirte, yo quiero prosperarte y muchas cosas. Pero es probable que cuando escuchamos la palabra bendición, se nos vengan algunas cosas a la mente que no necesariamente significan o representan la bendición de Dios. En Isaías 55:1 encontramos este texto tan bonito que dice, vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero, vengan, compren vino y leche sin pago,
alguno. Y no tengo el tiempo para que entremos en el contexto, pero es una invitación hermosa del Señor de decir, hey, vengan y compren sin pago alguno, compren sin dinero. Y pareciera una contradicción, porque o compro o no compro. Compren sin dinero, es decir, tiene un precio, pero no es dinero. No sé si me estoy haciendo entender. Porque es importante entenderlo, porque a veces sobre todo cuando entramos en la gracia, cuando entramos en el reino, podemos malinterpretar algunas cosas. Número uno, la bendición de Dios, yo creo que todos lo sabemos, pero todavía nos sigue pasando. La bendición de Dios es más que dinero. Miren, el reino de Dios es gratis, ¿verdad? Sí sabemos eso. Pero, porque no se compra con dinero, pero no quiere decir que no tenga un precio. No se compra con dinero y es gratis para ti, pero tuvo un precio. Un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Aquí todos los domingos podemos tomar café, ¿verdad? Algunos domingos queda más rico que otros. Estamos ajustando eso también, pero en general el café está bastante bien, ¿verdad? Y es gratis para ustedes, ¿verdad? O algunos le cobran el café allá afuera. Pero no es gratis. No sé si me estoy explicando. Tiene un precio. Algo pagó un precio para que ese café estuviera aquí gratis para todos los que vienen. Entonces, a veces la palabra gratis la malinterpretamos. Cuando estudié en la universidad en economía me enseñaron, no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Es gratis para ti, pero siempre hay alguien que paga. Siempre. No existe nada gratis, ni siquiera la salvación. De hecho, cuando pensamos que nosotros no tuvimos que pagar por nuestra salvación, no quiere decir que no tuvo un precio. De hecho, costó mucho que nosotros pudiésemos ser salvos. A nosotros no nos costó nada, pero a Jesús sí. A Él le costó todo, a Él le costó su vida. Entonces, aunque en el reino las cosas son gratis, en el sentido de que no los compramos nosotros, tienen un precio. Y la Biblia habla de que nuestra ciudadanía ahora es del reino de Dios. La Biblia dice que ya somos conciudadanos de los cielos. Es decir, nuestro pasaporte, aunque no lo vean en físico, espiritualmente, cambió y no tiene ninguna comparación con el pasaporte europeo, americano. Tenemos la ciudadanía del reino. Tenemos acceso al reino de Dios por la obra de Cristo. Y lamentablemente, y lo digo así, vivimos en una cultura que mide la bendición, incluso dentro de las iglesias, por el dinero. Si medimos la bendición de Dios sobre nuestra vida, sobre la vida de los demás, incluso sobre la vida de la iglesia, por dinero. Decimos, bueno, las finanzas están bien, Dios está con nosotros. Las finanzas están mal, bueno, tenemos que decir que Dios está con nosotros, pero... Y seguimos, y de nuevo, la palabra bendición se ha vuelto, aunque no debería ser, porque bíblicamente es muy claro, pero se ha vuelto muy subjetivo. ¿Sí? Se ha vuelto, Dios me bendice porque estoy bien de salud. Y el que está mal de salud no es bendecido por Dios, no tiene la bendición de Dios. No, obviamente, qué bueno que estés bien de salud, eso es bendición de Dios, pero el que está enfermo también está siendo bendecido por Dios. La bendición de Dios sigue sobre su vida aunque esté enfermo. La bendición de Dios está sobre tu vida cuando tienes dinero y cuando no lo tienes. Entonces tenemos que entender cómo funciona la bendición dentro del reino de Dios. Miren, el dinero no compra la presencia de Dios. En un momento, Hechos capítulo 8, no está ahí en la pantalla, pero en Hechos capítulo 8 sale Simón, decían Simón el mago, hacía brujería, hechicería, y con eso tenía la gente entretenida hasta que llegó Felipe, predica el evangelio del reino y se convierte. Y entre los que se convirtieron, se convirtió él también. Y empezó a seguir a Felipe, a todo, y veía los milagros. Y llegaron los apóstoles, llegaron los Pedro y llegaron ya los jefes. Y empezaron a imponer las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Y Simón dijo, oye, yo hago de todo, pero no puedo hacer esto. Y le dijo a Pedro, ¿cuánto vale?
¿Cuánto vale? Yo pago lo que sea para yo poder imponer mis manos y que la gente reciba el Espíritu Santo. Y la respuesta de Pedro es que tu dinero perezca contigo. Veo que tu alma está en tinieblas porque te atreves a pensar que el don de Dios, que la presencia de Dios, que el Espíritu Santo se compra con dinero. Entonces, el dinero no puede comprar la presencia de Dios. El dinero no puede comprar paz y tranquilidad, iglesia. Si no, la gente con dinero siempre estaría tranquila. Y no es así. De hecho, muchos se quitan la vida. A pesar de todo el dinero que puedan tener, no compra la salvación, no compra la voz de Dios, no compra los milagros que necesitamos ver. Y esto es sumamente importante. O sea, que la bendición de Dios está por encima del dinero. Si tú eres una persona que en algún momento ha escuchado la voz de Dios y vas a seguir escuchando la voz de Dios porque estás supuesto a hacerlo, esa es una bendición de Dios que no todo el mundo tiene. Todos los hijos de Dios lo tienen, pero todos allá afuera no. De recibir dirección, corrección de parte de Dios. Tampoco está ahí. Voy a ir por varios pasajes. Usted toma nota y después lo revisa en la Biblia, ¿ok? En Génesis capítulo 32 vamos a ver a Jacob peleando con Dios, con un ángel, dice, ¿verdad? Pero cuando le pusieron el nombre Israel, dijeron el que peleó con Dios y con los hombres y venció, que es lo que significa el nombre de Israel. Ahora, si usted lee el contexto de Jacob, Jacob era un hombre próspero. Tenía 2 esposas, en ese momento se permitía, pero si tener 2, imagínense, tenía esclavos, tenía ovejas. Escúcheme, era próspero, él era próspero, él tenía dinero, tenía prosperidad económica y se pone a pelear con el ángel y le dice, no te suelto hasta que me bendiga. ¿De qué bendición estaba hablando? Si en términos humanos él estaba bien. Él estaba súper bien. De hecho, tenía más que mucha gente en su tiempo. Pero él quería la bendición de Dios porque él entendía que sí, la bendición de Dios se puede manifestar a través de los recursos, pero esa no es toda la bendición de Dios. Y entonces el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas, Jacob? Que significa el engañador. Dice, ya no te vas a llamar más así. Esa era la bendición que él quería, que se le cambiara el nombre y no solo el título, sino que existiera una transformación en su corazón para no ser más un tramposo, un engañador. La bendición de Dios no se define por cosas materiales externas, se define por la transformación y el cambio que el Señor hace por medio de su Espíritu en nosotros, que va transformando nuestro corazón malo, porque quiero darte una noticia, tú y yo tenemos un corazón malo, perverso. Es así. A lo mejor tú no lo crees, pero es así. Así es nuestro corazón. Y Dios lo va transformando por medio de su gracia. Entonces, aquí vemos que Jacob era bendecido porque tenía prosperidad, pero necesitaba la bendición de la obra de Dios en su vida, del cambio de identidad, del cambio de nombre. Esa bendición en ese tiempo era escasa. En este tiempo tú y yo tenemos acceso a esa bendición por medio del Espíritu Santo y el acceso al reino de Dios que nos ha dado Cristo Jesús. Podemos acercarnos todos los días. A él le tocó pelear con un ángel. A usted no le toca pelear con ningún ángel. Le toca pelear con la cama, con la sábana, con la almohada, para levantarse y arrodillarse y decir, Señor, anhelo tu bendición sobre mi vida. Quiero que me transformes. Hay mucho que necesito cambiar. Ayúdame. Tú y yo tenemos acceso a esa bendición hoy por medio de la gracia. Número 2, la bendición de Dios está por encima de las circunstancias. Por eso no podemos interpretar la bendición de Dios por las cosas que estamos viviendo. El 3 de enero mucha gente dice, que ya llegó la bendición de Dios. Pero quizás para otros no era ninguna bendición.
Entonces no está definida por la circunstancia. Se puede expresar en medio de la circunstancia, pero la bendición de Dios está sobre tu vida independientemente de lo que estemos viviendo, en escasez y en abundancia. Pero tú y yo normalmente lo interpretamos, ¿verdad? Por medio de las circunstancias. Si estoy enfermo, si estoy quebrado, normalmente digo, algo está pasando, no veo la bendición de Dios. No la ves porque te estás enfocando en el lugar incorrecto. Porque no está afuera, está dentro de cada uno de nosotros. Y quiero llevarte a un pasaje en Génesis capítulo 12, ese sí está ahí en la presentación, versículo 1 al 3, cuando Dios se acerca a Abraham. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque vamos a ver que en el Nuevo Testamento, que esta es la bendición del reino de Dios ahora sobre nuestra vida. Parte porque la bendición de Abraham ahora está para nosotros también por la obra de Cristo. Por eso es tan importante que lo veamos. Y dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre. Serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa se cumplió después de Cristo para todos los que creen. Ya lo vamos a ver. Y entonces Dios le dijo, mira, te voy a bendecir, voy a estar contigo, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y le dijo, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y esto es parte de lo que hoy, por medio de Cristo, en el reino también tenemos para nosotros. Esta bendición de Abraham, de Dios decir, te voy a bendecir, voy a estar contigo, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, serán benditas todas las naciones, engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Ahora, no tengo el tiempo para que lo veamos, pero usted tiene tiempo en la semana y va a leerlo, ¿verdad? Génesis capítulo 12. O sea, Dios le dijo, hey, ve, él obedece, él sale de su tierra sin saber a dónde iba, y la bendición de Dios está sobre él. Pero eso no quiere decir que de ahí en adelante todo le empezó a salir bien. Es más, al contrario, muchas cosas le sucedieron en el camino, pero él entendía que a pesar de lo que estaba viviendo, eso no significa, a pesar de las pruebas y los procesos, que la bendición de Dios no estaba en su vida, que la bendición de Dios no estaba con él. Y aquí es importante por eso entender de qué trata la bendición de Dios, porque no quiere decir que porque tú y yo estemos enfrentando pruebas, tribulaciones, angustias, necesidades, la bendición de Dios no está sobre nuestra vida. No puede, y de nuevo hay que sacarnos el chip, porque tú vas a decir, a mí no me alcanza y hay gente que tiene más. ¿Por qué Dios los bendice a ellos y a mí no? No, nos estamos enfocando de manera incorrecta. No está en las circunstancias, no está en el dinero. La bendición de Dios está en nuestras vidas y está por encima de las circunstancias. A pesar de que Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, de ahí en adelante le pasaron muchas cosas, porque la bendición de Dios no significa un camino color de rosa. De hecho, Jesús le dijo, en el mundo tendrán aflicción. No hay otra. No es que, bueno, para todos los demás las cosas no funcionan y para mí sí. No tiene que ser así. A lo mejor para ti tampoco funcionan. Lo mencioné también, ¿verdad? Cuando vino la pandemia, ya los cristianos no nos enfermamos de COVID. ¿Quién dijo eso? Muchos se enfermaron y se murieron. Porque es que no está afuera. La bendición de Dios no es externa y no está representada por las situaciones. Al contrario, está por encima de las circunstancias. En un momento, luego, Génesis capítulo 13, Abraham sale de su tierra y Lot se va con él. Lot, que era su sobrino, se va con él, ¿verdad? Lo acompaña y se fue con su tío. Y llega un momento, no lo voy a leer, pero llega un momento en que empieza a haber problemas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot,
porque ya habían demasiado, habían prosperado, ¿verdad? Y los campos no alcanzaban y empezaron a estar incómodos entre ellos. Entonces, Abraham dice, mira, tenemos que separarnos y le da la oportunidad a Lot de escoger qué parte quería tener. Miren lo que dice el versículo 10. Dice, Lot levantó la vista y observó todo el valle del Jordán hasta Zoar. Era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. O sea, esto era tremendo. Así era antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. O sea, antes de toda esta historia, esta tierra era fértil, era todo, y lo ve y dice, yo me quedo con esto, ¿verdad? Y Lot alza sus ojos, elige lo que para su vista era lo mejor, lo que ante sus ojos podía ayudarlo a seguir prosperando, a seguir creciendo. Versículo 11, entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Entonces, Abraham, miren, me parece, por eso es el padre de la fe, por eso se habla tanto de él, ¿verdad? Porque Abraham, él por autoridad, él podía escoger primero. ¿Sí me explico? Él podía decir, sabes, yo me quedo con esto, tú resuelve, tú ve a dónde te vas. Por autoridad, él podía haberlo hecho. Pero él le da la oportunidad a Lot de que él escogiera, porque Abraham sabía, familia, que la bendición de Dios no estaba sujeta a territorios. Abraham sabía que el que tiene la bendición de Dios no depende de un lugar. Abraham sabía que el que tiene la bendición de Dios no depende de un pasaporte. El que tiene la bendición de Dios la va a tener en Venezuela y en cualquier otro lugar. Porque no está sujeta, no es que Dios bendice a los de Estados Unidos y a los de Venezuela, no es así. La bendición de Dios no depende del lugar, no depende de las circunstancias, no depende del entorno, no depende de las personas que nos rodean. Si este hubiese sido el pensamiento nuestro cuando Dios nos dijo que nos regresáramos a Venezuela, no nos hubiésemos regresado. Entonces, Señor, allá no está la bendición. La bendición está aquí, está donde vamos. Pero cuando tú entiendes que la bendición de Dios no depende del lugar, que depende de una persona, y es Cristo en nuestro corazón, donde haya que ir, donde Dios te diga que vayas, tú vas a ir porque sabes que la bendición de Dios va a estar contigo. Y muchas veces nos dejamos engañar por nuestros sentidos naturales para tomar decisiones. Pero no olvidemos que la bendición de Dios está sobre nuestra vida, y donde Él nos quiere, nos va a prosperar. Donde Él nos quiere, nos va a bendecir. Donde Él nos quiere, nos va a permitir dar fruto. Porque la bendición de Dios funciona en cualquier lugar. Ahora, hay algo muy interesante en esta historia, lo puse en el punto número 3, porque yo creo que necesitamos muchas veces entender esto. Hay algunas decisiones, por no decir la mayoría, en las que Dios nos quiere a solas para guiarnos. Por eso necesitamos tanto la intimidad con Dios. Miren, fue en el momento en que Lot se separa de Abraham que Dios le revela algo que no le había revelado hasta ese momento. Era necesario que él se separara, quizás, porque la palabra fue para Abraham, deja tu tierra, deja tus padres, la casa de tus padres y vete. Y Lot no estaba involucrado en el plan, pero se pegó y dice, bueno, qué bueno, fue bendecido hasta un momento, pero llega un momento en que Dios le dice, mira, ya no puedes seguir con Lot. Y se separan. Dice, después que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, y quiero que prestes atención a eso. ¿Quién se lo dijo? El Señor, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. En el versículo 10 leímos que Lot, por decisión propia, alzó la vista y escogió un terreno.
En el versículo 13 vemos a Abraham dirigido por Dios, alzando la vista y viendo el territorio que Dios le iba a dar a él. Los dos hicieron el mismo ejercicio, alzaron la vista y vieron una tierra, pero uno estaba siendo guiado por Dios y el otro estaba siendo guiado por sus sentidos naturales. Y ahí hay una diferencia grande. Por el Espíritu Santo en nosotros, tú tienes la capacidad de tomar decisiones guiado por el Señor. No por el 1 más 1 son 2. Bueno, esto es lo que todo el mundo hace, a todo el mundo le funciona. No, pregúntale a Dios. ¿Qué tienes que hacer con esa situación? ¿Qué tienes que hacer con ese negocio? ¿Qué tienes que hacer con eso que está sucediendo en tu vida? Y permítele que te hable. Que Él te diga, alza tus ojos y mira esto. Y mira lo que voy a hacer. De nuevo, dos personas pueden estar viendo lo mismo, uno desde su carne y otro desde una comunión con Dios. Y vamos a verlo de manera diferente. Además, el resultado va a ser diferente. Dios habló a Abraham de esto después que Lot se separó. Y yo he visto en mi vida y en la vida de algunas personas que hay procesos de separación que son divinos. Son dolorosos, pero son necesarios. Hay veces que Dios te ha dicho, ¿sabes? Deja esta amistad. Y a lo mejor no la dejaste por tu propia cuenta y algo pasó y se separaron. Porque son procesos de separación necesarios para algunas cosas en nuestra vida. No alcanza el tiempo para explicarte todo el proceso. Abraham tuvo que dejar su familia. Si no, no iba a poder llegar a ser lo que iba a ser delante de Dios. Tuvo que dejar a su sobrino también. Hay direcciones de parte de Dios que solo se oyen a solas. Qué bueno cuando nos podemos reunir en la iglesia. Qué bueno cuando podemos tener ese tiempo. Pero hay cosas que Dios solo te quiere decir en tu cuarto, cuando estés de rodillas delante de Él. Hay cosas que están reservadas para ese momento. Dios puede hablar en la iglesia, te puede hablar de muchas maneras, pero hay algunas cosas que están diseñadas, están separadas para hablarte en secreto. Y muchos nos las estamos perdiendo por no dedicar un poco de tiempo a estar a solas con Dios, por no dedicar un poco de tiempo a estar ahí delante de Dios. Y Dios quiere siempre, porque vemos en la Biblia un Dios que constantemente tiene la intención de comunicarse y de darse a conocer y de darse a entender. Y Dios quiere corregir nuestro enfoque, renovar nuestra visión y alinearnos con el plan eterno del reino de Dios en nuestra vida. Punto número 4, porque aquí es donde muchas veces también nos perdemos algunos creyentes. La bendición del reino requiere esfuerzo y valentía. Porque el hecho de que la bendición de Dios está sobre mi vida no quiere decir que yo voy así y todo se va alineando. No. Hay cosas que te van a costar, por eso tienen un precio. Hay cosas que van a requerir esfuerzo de tu parte. Comprarse dinero no significa pasividad. No vale, no tiene un precio en dinero. Y no sé si se acuerdan, Dios le prometió, esto lo vimos el año pasado, pero cuando estaba estudiando esto lo recordé. Dios le dice a Israel, luego de toda esta historia, Dios le dice a Israel que lo va a introducir en una tierra que fluye leche y miel. Una tierra de bendición, así lo llamaba Dios. O sea, esta es la tierra prometida, la tierra de bendición, y se han hecho tantas prédicas alrededor de esta idea, ¿verdad? Porque Dios tenía este plan con ellos. Y en un momento de la historia, no lo voy a solo mencionar, Moisés ya habían llegado al borde de la tierra y Moisés envía 12 espías, 12. Y le dice, vayan y vean la tierra, ¿verdad? Era lo que se hacía por costumbre en ese momento, reconocer la tierra, ¿verdad? Ahorita usted quiere reconocer la tierra y basta con meterse en Google y ya ve, ¿verdad? Ay, mira, quiero ir a tal playa. Usted se mete ahí, ve la playa, ve la foto y dice, me gusta. Pero en ese momento había que ir
Había que ir y tomar la foto mental. Y ellos fueron, y usted conoce la historia, 10 de ellos alzaron sus ojos y vieron lo natural. 2 de ellos alzaron sus ojos y vieron el cumplimiento de una promesa de Dios. Los 12 estaban viendo lo mismo, pero 2 tenían la visión correcta. Así que no es el lugar. Hay gente viendo la situación de Venezuela con una visión natural, y hay gente viendo la situación en Venezuela con una visión espiritual. No es el lugar. Era el mismo lugar, los 2 estaban viendo la misma foto, pero 2 estaban viendo el cumplimiento de una promesa y 10 estaban viendo los obstáculos, los problemas. El reporte fue más o menos así: la tierra es en gran manera buena, es tan buena que mira el fruto que da, porque llevaron unos racimos de uvas. Dice, la ciudad fortificada, amuralladas, impenetrables, habitada por gigantes, gente muy grande. Éramos como langostas para ellos, imposible. La tierra es muy linda y todo, pero... Ahora, de nuevo, usted lo va a leer, ¿verdad? Usted lo va a leer luego en su casa. Estos espías, si usted lee el contexto, eran príncipes dentro del pueblo, o sea, gente de autoridad. El reporte de ellos no era un reporte cualquiera. El reporte de ellos tenía influencia sobre gente. Y de hecho, tanto fue así que el pueblo se llenó de desánimo. Aunque estaban estos 2 diciendo, vamos, esta es la tierra, esta es la acabamos de ver, esta es la promesa de Dios. Vamos a conquistarla, Dios nos las va a dar. Esta es la promesa de Dios. Y todo el pueblo se desanimó, empezaron a quejarse contra Moisés y designaron un capitán para volver a Egipto. Preferían volver a ser esclavos que esforzarse en conquistar lo que Dios les había prometido. Y usted no sabe cuántas veces he visto eso en la iglesia. Gente que prefiere volver a ser esclavo que esforzarse un poquito más por ver en su vida las promesas de Dios cumplirse. Porque requiere esfuerzo. Es probable que para que ellos, cuando escucharon toda la promesa de Dios, cuando escucharon toda la tierra que fluye leche y miel, es probable que ellos hayan pensado que la tierra iba a estar vacía. ¿Sabe? Como que iban a llegar y listo. No. Pero no funciona así. En ese momento, ahí Dios decidió que ninguno de ellos iba a entrar. Que ninguno de ellos. La generación después de ellos era la que iba a entrar, y Josué y Caleb. Y dice la Biblia, porque hubo un espíritu diferente en ellos. Esto es la bendición de Dios. Los que tenemos los ojos solo puestos en lo natural, nos vamos a desanimar, nos vamos a frustrar, porque no entendemos que la bendición de Dios va mucho más allá de eso. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y esa es la bendición de Dios en nosotros. Si Dios te ha dicho algo, aunque sea imposible para los demás, es que no estoy aquí porque por idea propia. ¿Sí? Cuando yo me pongo a hacer un negocio por mi propia idea, por mi propia fuerza, bueno, me toca darle, ¿verdad? Entonces, pero cuando estoy haciendo algo que Dios me dijo, me voy a esforzar, pero también le voy a decir. Entonces, no saben cuántas veces yo he orado así en estos años. Cuando las cosas a veces se aprietan un poquito, ¿verdad? Y yo me paro delante de Dios y le digo, yo estoy aquí porque tú me dijiste. Yo no vine para acá, yo no me inventé esto.
Yo estoy aquí porque tú nos mandaste a hacer esto. Esto es tu obra, Señor. Tú la sostienes, tú provees, tú sustentas. Y hemos visto cómo Dios lo ha estado haciendo. Estos 10 espías, de nuevo, yo creo que tanto ellos como todo el pueblo creyeron que la ciudad iba a estar vacía. Pero yo he visto en la Biblia y he visto en mi vida que Dios no quiere ponerte las cosas fáciles. Porque ¿sabe qué he visto yo con mis hijos? Que lo fácil no se valora. Usted valora más las cosas en su vida que le ha costado esfuerzo. Ese carro que usted tiene, esa casa que usted dice, esto lo he comprado, es diferente a una herencia, mira, un apartamento regalado y muchas veces no se valora. Porque no te costó esfuerzo, porque fue el esfuerzo de alguien más, pero si no lo tienes en mente, no lo valoras. Y yo he visto, y Dios nos conoce. Y he visto que en los procesos de nuestra vida es porque Dios no quiere que las cosas sean fáciles para nosotros. De hecho, vas a ver mucho en la Biblia. Lamentablemente a veces se usa de mala manera, pero Dios sí te llama a conquistar cosas. A salir de tu zona de confort, a hacer cosas que no estás acostumbrado a hacer, a levantarte, a esforzarte para llegar a ver de una manera más clara la bendición de Dios. La tierra prometida no estaba vacía, porque vacía no hubiese sido una tierra que fluye leche y miel. La tierra necesitaba haber sido trabajada. Ellos llegaron a casas construidas que no construyeron ellos. O sea, no podía estar vacía para que la promesa se cumpliera, pero sí tenían que hacer algo, conquistar. Ciudad por ciudad, esforzarse, trabajar, tenían que hacerlo. Y en el camino no olvidarse de la bendición de Dios. Nehemías capítulo 9, versículo 24 al 25 dice, y sus hijos, porque ya sabemos que ellos no entraron, ¿verdad? Pero Nehemías luego habla cuando está orando por esto y dice, y sus hijos entraron en la tierra y tomaron posesión de ella. Ante ellos sometiste a los cananeos que la habitaban, les entregaste reyes y pueblos de esa tierra para que hicieran con ellos lo que quisieran. Conquistaron ciudades fortificadas y una tierra fértil. Se adueñaron de casas repletas de bienes, de cisternas, viñedos y olivares y de gran cantidad de árboles frutales. Comieron y se hartaron y engordaron y disfrutaron de tu gran bondad. Aquellos que estuvieron dispuestos a conquistar vieron la bendición de Dios. Vieron, porque de nuevo, sí, es gratis, pero requiere esfuerzo. Yo no sé si, no lo voy a leer porque no me alcanza el tiempo, pero en Mateo 25 está la parábola de los talentos. ¿La han leído alguno? Si no, usted también va a hacer, ya tiene varias cosas para leer. Ya le hice el devocional de la semana. Ya tiene para leer de lunes a viernes. Usted lee Mateo 25 y ve que dice, el dueño de la obra le dio como él consideró justo y oportuno. A uno le dio 5,000, a otro le dio 2,000 y a otro le dio 1,000. Y luego se fue y llegó. Y el que recibió 5 le devolvió otros 5, el que recibió 2 le devolvió. Y había uno que lo enterró porque tuvo miedo. Y a el amo le dice, hombre negligente. Porque miren, ¿qué hicieron estos hombres, el de 5 y el de 2, para ganar otros? ¿Qué hicieron? ¿Qué tuvieron que hacer? Esforzarse. Tuvieron que invertir. Tuvieron que arriesgar. Y era un riesgo grande, arriesgar un dinero que no era de ellos. Así que tenían que pensar muy bien cuál oveja tenían que comprar y cuál no. Cuál iba a producir más y cuál. Tenían que hacer todo un análisis, un estudio de mercado. No dicen cómo lo invirtieron, pero tuvieron que hacerlo para producir otros 5 más, porque no es que lo plantaron y salió. Tuvieron que esforzarse, tuvieron que arriesgarse. Esto no era un asunto para cobardes.
Y ahora parece, el riesgo era alto de nuevo, perder la plata que no era de ellos. Y llegar con el dueño, mira, me diste 5, pero se acabó. No, ellos sabían que no podían. Y al de uno, al que le devolvió lo que había recibido, le dijo, siervo malo y negligente. Precisamente porque sabes cómo soy, tú debiste por lo menos darle el dinero a los banqueros y me regresármelos con intereses, pero no esto. El otro, por miedo, lo que sea, no se esforzó más. Su esfuerzo fue abrir el hueco, meterlo ahí y volverlo a tapar. En cambio, los otros estuvieron trabajando, no sabemos cuánto tiempo. Comprar sin dinero quiere decir que tiene un precio. Y yo he visto el precio de tu tiempo, el precio de tu esfuerzo, el precio de tu disciplina, el precio de tu diligencia, el precio de tu autodesarrollo, capacitarte, aprender, estudiar, establecer metas, comprometerte con cosas. Ahí vas a ver la bendición de Dios. No la puedes comprar porque es parte del regalo de Dios, pero tampoco significa pasividad. No, Dios te va a llamar y lo vas a ver una y otra vez en la Biblia, a esforzarte y ser valiente. De hecho, tú lo lees, dice, el reino de los cielos es para los valientes. Porque los cobardes no van a esforzarse más. Los cobardes no se van a arriesgar algunas cosas. Los cobardes no van a dar pasos de fe, pensando en todo lo que puede salir mal. Tanto el pueblo de Israel como lo que vimos en la historia, incluso de estos hombres de la parábola, dice, todos ellos están llamados a conquistar. Iglesia, así funciona la bendición de Dios en el reino. De nuevo, no la puedes comprar con dinero, pero requiere que te esfuerces. Requiere disciplina. Requiere tiempo con Dios. Y si ya lo has intentado, sabes que requiere esfuerzo. Tener tiempo con Dios requiere esfuerzo. Tener tiempo diario con la Biblia requiere esfuerzo. Tenemos a un Dios que nos promete bendición, que nos promete ayuda, que nos promete que nos va a dar sabiduría. Es más, nos promete defendernos ante los ataques del enemigo. Pero hay algo que Él no va a hacer y es conquistar lo que tienes que conquistar tú. Él ya hizo todo lo que tú y yo no podíamos hacer. A veces escuchamos que Dios nos va a bendecir y sacamos nuestras propias conclusiones. Decimos, eso debe ser que se me va a dar este trabajo, se me va a dar este contrato. Ya uno hace el mapa completo y ya le dijo, ya sé Dios, ya sé cómo me van a bendecir. Uno no saca conclusiones. Yo pensé hace unos años, ya cuántos, 4, 5, que Dios me iba a bendecir de una manera. Yo tenía mi conclusión sacada, mis cuentas daban. Pero Dios tenía una bendición para mí, para mi familia, de otra manera, distinta a lo que yo había pensado. Totalmente diferente. Pero necesitamos entender, no va a ser fácil. Chicos, chicas, familia, no va a ser fácil. Nunca nos han prometido que va a ser fácil. Si fuera fácil, todo el mundo, es más, estaríamos, no cabría la gente en las iglesias si este fuera el camino fácil. Pero Jesús dijo que al contrario, este es el camino angosto, esta es la puerta estrecha, es la difícil, pero es donde está la bendición de Dios. No es fácil. Mucha gente, los jóvenes, muchos me lo han dicho, esto no es fácil, yo sé que no es fácil. Jamás nos dijeron, si alguien te dijo que esto iba a ser más fácil, te mintieron. No es fácil. Requiere demasiado, pero vale la pena. Vale la pena.
Gálatas capítulo 3, versículo 14. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, mira lo que dice la Biblia, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. El Espíritu Santo es la mayor representación de la bendición de Dios sobre tu vida. Algo que en el antiguo pacto no todos podían tener. Versículo 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y así ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Desde allá, desde Génesis, Dios le dijo a Abraham, esta bendición que voy a darte hoy, se la voy a dar a todo el que crea luego en Cristo. Es para todos ellos. Ya la bendición de Dios está sobre nuestra vida, pero hay cosas que Dios te va a llamar, te está llamando y te ha llamado y a lo mejor no lo has hecho a conquistar. Cosas en las que tienes que esforzarte. Por eso esto es un camino de perseverar, de permanecer. Por eso vas a encontrar eso sobre todo en Apocalipsis. Y el que persevera hasta el fin. Y el que permanece fiel hasta el final. Porque no es fácil. Dios nos ayuda, pero no quiere decir que porque tenemos la ayuda de Dios es fácil. Hay decisiones que son muy difíciles. Hay cosas que requieren mucha disciplina, mucho esfuerzo. Salir de lo que estamos acostumbrados muchas veces. Pero ahí vamos a ver la bendición de Dios, la gloria de Dios sobre nuestra vida. Independientemente de lo que a nuestro alrededor esté sucediendo.